Iceberg de los bebés 1, ven cosas que los más grandes no. Esto no es un secreto o una cuestión de teorías, pues además de ser la más conocida, nuestros padres, abuelos y bisabuelos siempre nos decían que los bebés podían ver cosas que los adultos y los más grandes no. Aquí les presento una muestra. 2. Conocen el sentido de la vida, pero lo olvidan al crecer. Esto es una teoría nueva y es que dicen que por la naturaleza pura y nueva de los bebés, están más cerca de lo que conocemos como Dios y estos de este modo, también puede llegar a conocer misterios del todo y cuestiones que nosotros, los ya crecidos no podríamos llegar por nosotros mismos ni de cerca. Como dato curioso está este corto. Yeah. What? I'm scared. It's okay. I just turned off the lights, that's all. What was that? What are you doing? Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Look at me. Turn around. Turn around. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. What's the matter? Es como si pareciera que algo en la oscuridad de la cocina la estaba mirando. De todas formas, ella intentaba seguir comiendo por los regaños de su madre, pero lo que sea que ella estaba viendo parecía estar llamando su atención todo el tiempo. Sería solo segundos después que la otra niña sería testigo de lo que estaba asustando a su hermana. Y aunque no sabremos jamás qué fue lo que vieron, basta con sentir el terror del grito de aquella pequeña. Turn around. Look at me. What's the matter? 3. Hablan o inventan su propio idioma. Esta está repleta en internet y aunque ustedes no lo crean, hay una creencia que estipula que los bebés tienen su propio idioma y se comunican entre sí. Hay estudios verídicos que dicen que los gemelos sí pueden llegar a hacer esto, pues, entonces ¿por qué los demás bebés no? 4. ¿Con qué sueñan? Esto muchos padres se lo preguntarán cada vez que ven su bebé reír mientras duermen y hacer gestituras. Pues muchos afirman que los bebés sí sueñan y le dan su significado a los sueños dependiendo de lo que signifique para ellos un sabor o una situación que haya vivido en el día. 5. ¿Recuerdan los adultos lo que les sucedió de pequeños? Esto es un misterio aparte de este iceberg y también es una pregunta del coloquio. Cuando somos adultos recordamos todo, ¿no? A menos que no tengas mala memoria, pero, ¿qué de los primeros 4 o 5 años de nuestra vida? ¿Recuerdan los bebés los traumas de padres abusivos a temprana edad? ¿Recuerdas todo de bebé o solo lo olvidas? Pues hay quien dice que nada, pero absolutamente nada es olvidado por el cerebro y simplemente se olvida. 6. Bebés y la anestesia. En el siglo XIX, a los bebés no se les colocaba ninguna ni ningún tipo de anestesia para ser operados o inducidos a ningún tratamiento invasivo. Con esto creo que ya se laguearon algunos. 7. El sentido de lo estoy y no puedo existir. Esto es otro misterio respecto a los bebés, específicamente bebés, porque son los que manifiestan esto de forma amplia. Esto es cuando los bebés sienten que si la mamá no está, para ellos ha desaparecido por completo y literalmente ya no existe. Los bebés sienten que, si todos no están a su lado y se encuentra sola o solo, para bebé, ya desaparecieron. Esto en los adultos puede concordar a la famosa frase repetida muchas veces llamada, pienso y luego existo.
¿No será que los más grandes también sentimos dicha situación y por esto nos desesperamos al no encontrar salida a una situación? ¿Significará alguna limitación para el humano sin saberlo? Bueno, vamos con el siguiente puesto 8, vídeos de bebés. Los vídeos de bebés son además de los de gatitos, los más famosos e interesantes a la vez de toda la web. Y es que, desde sus comienzos, la web siempre fue impregnada de humor polarizado con memes y caritas flaseritas. Los bebés no se quedan atrás siendo en segundo lugar los gatitos, cosas que siempre estarán presentes en la web no importa la humanidad presente, como el caso de Egipto y los indígenas. 9. Perciben las auras y se comunican con animales. Este es referido a que los bebés perciben las vibras positivas o negativas de las personas con tan solo verlas de a ojo. Pueden sentir si los invitados son de buena onda o son mala vibra, como también se pueden comunicar con animales. He aquí algunos cortos al respecto. Fina. El bebé y la evolución no hacen sentido. Pues como prometí al principio, este iceberg tendrá cosas naturales entre las que no sabías jamás. Y esta tal vez les haga convertirse en hippies xdddddxhox. Bueno, ya, me explico, si se fijan, los animales no tienen cuidadores ni ayos, simplemente nacen, son amamantados y después de la etapa de amamantarían, no tienen adolescencia alguna y pasan a dar sus primeros pasos completamente solos sin ayuda en la mayoría de las partes hasta que se independizan. Y esto en como 6 meses o como poco. En cambio, los bebés son 100% dependientes de sus cuidadores, ya que subjetivamente no pueden hacer nada subjetivamente por ellos mismos, y esto dura 6 años en el bebé. En esos 6 años son totalmente dependientes y pueden ser usados, raptados o manejados al antojo de quien venga con malas intenciones. Entonces, ¿qué pasaría si la mamá no está por alguna razón y el bebé se queda completamente solo por semanas? ¿Qué pasaría si por situaciones forzosas la mamá no puede estar presente? Fallo en la teoría de evolución, ya que los humanos están por encima de los animales, ¿no? Fallo en teorías sobre actitud o fallo en la Matrix XDDDDDAAEA. Nivel 2, 11, bebés que vieron fantasmas. Ya hablé sobre esto al principio, pero en este caso vamos al grano, bebés que aparentemente sí vieron fantasmas y quedó para contarlo, acción. You gotta ask them their name. Say, who are you? Fortunately, there's nothing up there. You're tired, but who are you laughing at? Who? Do you see somebody there? Oh, do you dance? Oh, are they leaving? You're following them, huh? Where'd they go? Look. What am I looking at? Oh my gosh. You're creeping me out. Are you wanting them to pick you up? Are they teaching you some dance moves? Because I've never seen this one before. Honey, what is this called? Oh. So, are you going to be my little paranormal girl? Because you're creeping me out. 12, todos los bebés son clones de posibles humanos.
En este caso, hablamos en base a que la forma de obtener bebés es interesante pues según la ciencia, millones de espermatozoides y millones de estos salen de un solo ser, junto a cientos de óvulos que la chica en este caso posee y regenera cada vez. Llevo a pensar a los científicos que tú y yo físicamente somos la variante de lo que nuestros hermanos o nosotros mismos podríamos ser, o sea somos una versión de las tantas que podíamos ser porque lo mismo pudo tocar un espermatozoide que otro. También, estos espermatozoides y óvulos juntos puede ser una versión clonada de nosotros mismos. 13. Se comunican entre sí con su propio idioma. Esta es ya una afirmación del puesto anterior y es que muchos aseguran que los bebés tienen su propio idioma y se comunican entre sí, cosa que después olvidan al nacer. 14. Tienen un dialecto. En este caso ya es la aseveración de que conscientemente hacen un dialecto para comunicarse entre ellos. Como en la película de los bebés genios XD. 15. Se pelean antes y después de nacer. Esto se halla primeramente en la Biblia cuando se cita que dos hermanos se pelearon desde el vientre de la madre, por un pacto de Dios de ser la simiente representable de una nación, dígase, Jacob y Esaú. Pero en la actualidad se ha visto como bebés pelean en el vientre de la madre y se fuñen tremenda trifulca moviéndose felicidad o asombro al oír la voz de los progenitores. Pero hay quien cree que los bebés pelean en el vientre y a continuación se les mostrará una pelea entre espermatozoides. (16) Todos nacen genios, pero el sistema los embrutece. Similar a la antes mencionada en el principio de iceberg, se dice que todos los bebés nacen, por defecto, genios pero la educación del sistema los embrutece, dejando esta habilidad por defecto a quienes hinchan del privilegio de educarse por sí mismos y las altas castas y clases sociales. Esto también puede sonar como una teoría de conspiración. 17. Para entenderlos hay que oírlos al revés. En esta nos dejaremos llevar por lo que les mostraré siguiente. Y es que los bebés según esta afirmación hablan al revés y al darle reversa a la grabación, a juzgar por lo que se traduce que aparentemente dicen. 18. Los bebés blancos y el tráfico de niños. Este puesto del iceberg se refiere a un dilema que se llama la niña blanca desaparecida y esto es que en promedio, según el teorema, las bebés blancas y bebés tienen más probabilidad de ser raptados que otras razas. Predominando estos la lista como los niños desaparecidos todos los años. 19. Dr. Money. El Dr. Money fue un urólogo que decidió secretamente usar dos bebés para un experimento en vivo, y era conscientemente castrar un bebé para después hacerle creer a los padres que era una niña, para consiguientemente demostrar que el sexo o género se puede cambiar conscientemente por la misma sociedad.
El experimento terminó siendo un fracaso y el experimentador siempre dio signos de ser un chico castrado tanto en actitudes como en forma de ser. A pesar de recuperarse de los traumas, se automoricionó al no soportar la partida de su hermano. Cabe destacar que quedó sumamente afectado después de este experimento. 20. Bebés separados al nacer. Igual que el de arriba, esto fue un experimento hecho en la época cuando se podía usar menores de edad para experimentaciones superficiales, no como ahora que es rotundamente no permitido no importa la manera que sea. Este experimento era separar unos hermanos al nacer a ver si iban a sentirse o conocerse en un futuro aún sin saber física, verbal o abstractamente posible en minoración si eran hermanos. El experimento fue un éxito, lo escalofriante para algunos y digno de alabanza para muchos fue que sí, a pesar de que literalmente no sabían que eran hermanos, siempre sospecharon algo terminando el experimento como una afirmación a que no importa si los hermanos se separan al nacer, estos serán atraídos por una fuerza misteriosa como si estuviesen unidos por una fuerza invisible de hermanos. 21. Experimento Bobo. Este experimento fue sobre experimentar sobre si un niño era posible en cuanto al aprendizaje de conductas adquiridas, emprender sobre estas como un hecho que replicaría o mejoraría en un futuro depende lo que se le haya enseñado. Y esto fue llevado a cabo por un muñeco llamado Bobo al que no, y repitiendo no se les enseñó a pegarle sino, solo a insultarlo por el hecho de ser bobo para el castellano, palurdo o gilipollas. El experimento terminó cuando los niños terminaron golpeando al muñeco Bobo con violencia. En este caso, fue el fin de la experimentación con niños ya que se acusó este experimento de no haber sido llevado éticamente profesional, recibiendo demandas y jamás se volvería en el mundo moderno a llevar a cabo estas experimentaciones para el agraciando bien de la mismísima humanidad. Nivel 3. 22. Bebé polarizado. El bebé polarizado es una imagen void de Ed Gore de un bebé. Esto sonará típico entre los que gustan de estos memes o magnas, animes, pero los bebés son los más usados por este tipo de arte para crear miedo o valle inquietante y es que los bebés pueden crear un tipo de valle inquietante por sí mismos que dejaría a los creepypastas como simples muñecos de terror. El llanto de un bebé, el cadáver de y bebés poseídos son el plato principal del arte gore y del terror en general y no es por nada, los bebés por sí mismos cuando son polarizados al terror hacen ver a Annabelle y la monja como subnormales tratando de asustar a lo pendejo XD. 23. Su llanto aleja malos agüero. Apuesto que, si eres de la TAM, tu abuela o bisabuela han utilizado esta expresión, la cual asegura que el mismísimo llanto de un bebé aleja los malos espíritus y los malos espectros. Es una creencia como ellos llaman, de antaño. 24. Los niños siempre lloran en iglesias. En las iglesias predominantemente iglesias católicas predominan bebés que, por alguna extraña e inquietante razón, aparecen bebés llorando a unísono de la nada. Lo más espeluznante no es que lloren al unísono ni que lo hagan a toda voz sino, que una vez sus padres los sacan fuera de los previos de las iglesias, se calman como si nada. Buen tema para otro video de suspenso y terror espeluznante amigas y amigos. 25. Los bebés modernos son conscientes de su entorno. Esto es nuevo y es que se dice que los bebés modernos como índigos y niños especiales son conscientes de su entorno al nacer como que también entienden todo lo que les sucede. 26. Bebé alien. Esto es una teoría que se data desde hace más de 3 siglos y es que desde la Edad Media, el miedo por dar a esta tierra un bebé alien, el conocido anticristo según los escritos bíblicos y bebés quimeras como la concepción de un alien con chicas terrestres, es algo que siempre ha estado en el folclore de las gentes. 27. Arlequinictosis. Esto es una enfermedad que, vamos a ver si tu tubo me permite enseñárselas, si saben a lo que me refiero, la enfermedad le da a los bebés al nacer y es extremadamente explícita en lo que se respecta al gore ya que estos bebés carecen de piel, saben en la carne viva y su rostro se asemeja a un creepypasta en su máximo esplendor. Como dato curioso, en la década del 2010, esta condición se hizo viral gracias a una imagen de shock que era compartida en coloquios y grupos para asustar, la típica imagen maldita o diciendo que era un alien extraterrestre. 28. El invento del pecado original. Esta se refiere a la creencia romana y católica sobre que los bebés carecen de pecado pero poseen lo que ellos llaman pecado original que según ellos es un pecado heredado de lo que se le conoce como Adán y Eva. En las épocas rupestres estos bebés tenían que ser bautizados porque si no se quedarían en el limbo, creencia que se descartó por el comandado y clero católico hace algo como de una década atrás.
29. Historia del bebé en los sacrificios paganos. Esto es conocido entre las películas y los mismos testimonios a nivel mundial, y es que los bebés son utilizados en las prácticas de creencias en artes espirituales, donde se cree que el alma de un bebé atribuye poderes a ciertas entidades en las que en cambio ofrecen cosas extraordinarias. Estos son leyendas urbanas y hasta hechos verídicos en los cuales hubo quien se atrevió a replicar esto en la vida cotidiana según sus creencias para después los medios policiales llevarse tremendo impacto. 30. Experimento del bebé blanco vs bebé negro. Esto fue otro experimento que se llevó a cabo en dicha época cuando se permitía hacer experimentos en menores de edad. Consistía en enseñar a los niños que los de ojos azules eran mejores que los de ojos de otro color, especialmente oscuros. Estos niños llegaron a creer esto, llegando a tener comentarios racistas sobre los de ojos con tonalidades obscuras, dejando entredicho muchas cosas que se creen y creían sobre la educación y el impacto del racismo en las mentes de los seres en este orbe. 31. Las vidas después del aborto. Esta es la más impactante y es que después del aborto muchas mujeres les cambia su vida, llegando a tener depresión y deseos de hasta moricionarse o automoricionarse. Esto termina en psicólogos y lo más espeluznante para algunos es que muchas mujeres cuentan que es algo único y este tipo de depresión es algo que no pueden explicar en palabras. Como si su vientre se convirtiera en testigo de lo que en vida fuere, un pequeño y alegre bebé. 32. Amigos no tan imaginarios. Esta es sobre los bebés y niños que últimamente se les ha captado en charlas parlacutivas con seres imaginarios como se les cree. En épocas de antes, en el pasado se creían que eran amigos imaginarios, pero estos cortos demuestran lo contrario. Que juzgue el público. Tier 4, 33, captados en rayos ultrasonido. Estas fotos que les presentaré son sonogramas en bebés. Aparentemente estos sonogramas captaron lo que parece ser como entidades y espectros para unos y simples coincidencias del movimiento sonográfico con coincidencias paradójicas para otros. Sea lo que sea, les mueve el espanto a cualquiera que las vea sin discernir correctamente qué es lo que es. (34) Mundo dominado por niños en vez de adultos. Esta teoría se basa en la historia de las guerras humanas, los decesos que los gobiernos han causado por medio de las fátulas y malas administraciones y lo que pareciera como interminables sucesos de dolor y supresión en la historia de la humanidad. 35. Bebés genios. Esta se refiere a los bebés que naturalmente nacen con unas habilidades mentales superiores al resto. Estos bebés se caracterizan por una eficiencia madura innata, con una capacidad para entender información y aprenderla de forma más eficiente que el resto. 36. Cámaras para bebés que captan lo paranormal. Las babycam o las cámaras nocturnas para bebé son unas cámaras que graban al bebé en toda la noche. Estas cámaras sirven para vigilar al bebé mientras duerme, pero estos cortos nos muestran por qué nuestras bisabuelas decían que no se debe dejar al bebé solo mientras aún no ha crecido, esto mientras duerme. 37. Reencarnación. La reencarnación es un tema de controversia ya que estipula que todas las vidas vuelven en un ciclo a la vida para completar un ciclo de energías y situaciones en las que para equilibrarse deben cumplirse ciertos objetivos como la reencarnación y los demás objetivos como la vida que se te presente. Esto está mejor explicado en páginas que profesan esta creencia y el budismo como tal. Pero está relacionado a los bebés porque estos nacen y muchos aseguran que tienen vidas pasadas con famosos y leyendas específicas como Cleopatra, la Mona Lisa, el rey Arturo, la reina Isabel I y Marilyn Monroe. 38. El funeral de un bebé. Esto se refiere a lo que estás viendo a continuación. El funeral de un bebé es algo psicológicamente triste porque todos tenemos en mente que solo nuestros familiares viejos son los próximos en desosar dada la edad en la que muchos de nuestros viejitos se dan en posesión, como debería de ser, pero cuando un bebé desesa, tanto la estética del funeral como la manera de precisar este nos deja pensando.
39. El proceso de embalsamamiento de un bebé. Esto es una exclusiva para embalsamadores y funerarios con dotes de embalsamamiento, y es que muchos han afirmado que el proceso de embalsamar un bebé los deja algo tocados, siendo algunos de estos clamadores de que es la peor parte en el proceso de su propia carrera. 40. Transformación cambiante de los bebés. Esto no supe cómo traducirlo al español. En inglés es shape shifting. Los que entendieron pues sabrán que eso es cambiar de forma a otra totalmente diferente como otro ser humano o animal, esto ampliamente conocido en leyendas urbanas como skinwalkers, nahuales, cambiantes, reptilianos, entre otros que se me haya olvidado. Pero lo que ustedes no saben es que los bebés, y todos los que lo fuimos como tú y yo tal vez XD, tuvimos par de metamorfosis en las que no somos los mismos de hace 15 años atrás. Primero está el ser bebé. De una apariencia característica, sin rodillitas y con la fontanela abierta. Después está ser niña pequeña o niño como todo lo conocemos, ya a estas alturas se ha formado el cuerpito pero eres pequeña y sencilla, después viene la adolescencia y es donde el cuerpo sufre un giro y donde empieza a cambiar de verdad, ya en la adultez temprana no eres la misma persona que cuando eras bebé o niña pequeña o niño, porque tu cuerpo ha pasado por tremenda metamorfosis. ¿Tiene sentido, no? 41. Bebés pactados por Dios antes de nacer. Estos son bebés que según algunos tienen propósitos e encomiendas por Dios al nacer. Estos se creen que en el tiempo de Dios harán su propósito como Abraham, Noé, Sansón, Rebeca, María la madre de Jesús de Nazaret, entre otros más. 42. Los bebés y los pagos de hechicería. Esta es sobre que en prácticas de hechicería prohibidas por la ley y el gobierno, los bebés son, según quien dice sentir dichas voces de sus entidades, los bebés son requeridos en sus pagos y ofrendas. Haciendo cosas intencionales y fuera de lógica. 43. Bebés en diferentes partes del mundo. Esta se refiere a que los bebés varían de rasgo según la raza y el lugar de procedencia. Dando a dar el conocido misterio de los genes y ADN diferente en el ser humano junto con la creencia de cada cual respecto a esta naturaleza. Nivel 5. 44. La glándula pineal del bebé. Se dice en las teorías más profundas sobre el tema, que lo que le llaman glándula pineal en el bebé es la más susceptible y recepta cosas que después de crecer no y por esto pueden ver y sentir cosas que los más grandes no. 45. Gente que odian la presencia de los bebés. Esto es sobre personas que personalmente odian a los bebés, y estos llegan a presentar hasta un presente disgusto ante estos. Mayormente es por su morfología, su inquietante llanto y ciertos trastornos ocultos que la persona no puede bregar. Otros personalmente odian los bebés a otro nivel inaceptable. 46. Nacen sin rodillas. Sí, así como lo oyen, los bebés nacen sin rodilla o rótula. ¿Será esto algún vestigio de la evolución del ADN humano o es parte de algo que aún la comunidad científica no conoce? La cosa es que esa es la razón del por qué los bebés no pueden ponerse de pie como los adultos y solo pueden andar en forma de gateo. 47. Los humanos originales nacían crecidos. Esto ya es un aspecto sobre la evolución conspirativa y relata que en el pasado bíblico, tal y como Adán y Eva nacieron adultos y sin padres, los bebés nacían ya creciditos en el vientre y listos para continuar su vida al poco tiempo como los animales nos muestran. 48. Fábrica de clonación de bebés a principios del siglo XX. Estas imágenes que están viendo en pantalla, en caso de que consiga de buena calidad, se refiere a una teoría de conspiracy, o N que relata que ciudades como Atlantis y Sumeria fueron reseteadas por gigantes y seres de otras regiones y formatearon el ADN para dar paso a otra generación de humanos. Los que creen en esta estipulación, entienden que las pasadas generaciones eran más avanzadas y menos dependientes de un sistema. Como también creen en gigantes, otras islas y otros entornos aparte de los actuales. 49. Teorías de todo tipo en torno a bebés. Estas son como las mencionadas arriba, como también que los bebés ven ángeles, que escogen sus padres antes de nacer, entre otras como el origen de la palabra bebe, que viene siendo babbling en inglés o balbucear, aunque también tiene sentido contrastándolo con la palabra Babilonia, que en el inglés sería Babylon, derivando la palabra bebe, ya que en la Babilonia se balbuceaban o se repetían frases sin sentido, se creía en la magia y se actuaba sin consentimiento de la ley como lo relata la Biblia tanto como los registros históricos oficiales. 50. Las canciones infantiles tienen mensajes altamente subliminales. Esta se refiere que en las canciones infantiles tanto como sus programas, se han encontrado mensajes subliminales al subconsciente como de tono sexual satirizante hasta quien encontró mensajes al reverso de sus canciones.
Dicen también que el tono de voz o la modulación de los personajes y sus colores juegan un papel con lo antes mencionado, como relata este estudio que se publicó en la década del 2010. 51. Bebés que lloran o ríen al ver o oír cosas. ¿Quiénes nunca han visto un bebé reírse o hacer gestos mientras duermen o de la nada? Pues muchos aseguran que esto se debe a que ven o sienten cosas que solo las entienden ellos. 52. Bebé niña vs niño. Esto se refiere a las diferencias entre lo que le llaman sexo del bebé o género y la amplia diferencia entre estos tanto en comportamiento y en su desarrollo en un futuro. Se dice que las niñas maduran psicológicamente más rápido que los que salen niños. 53. Todas las mujeres son bebés. Pues esto se basa en la feminidad y la suavidad de chicas, y la infantilización autónoma de chicas. Se dice en base a esto que todas las mujeres son bebés, y hasta sus conocidos les llaman bebé a veces. Nivel 6. 54. La feminidad como base del bebé. Esto se debe a un estudio científico que dice que todo bebé nace con vagina, o al menos el principio de esta, y después depende el llamado cromosoma, se desarrolla lo que se le conoce como nepe. 55. Bebés que oyen y recuerdan cosas en la barriga de la madre. En este peldaño nos referimos a que los bebés oyen a su mamá y papá en el vientre, y se demuestra que sienten sobre lo que se le dice. También saben cuando la mamá miente y cuando no por las emociones que sienten estas. 56. Las niñas pequeñas tienen instinto de mamá. Esto es sobre el llamado instinto de madre y sobre las niñas que cuidan a sus hermanitos con ternura. Esto no tiene nada que ver, pero hay quien le atribuye a esto el ser mamá. 57. La forma de obtener bebés y los tabúes. Esto es sobre los cientos y cientos de tabúes respecto al sexo y la forma de obtener bebés, como ya saben, las relaciones reproductivas y eso, y los tabúes que se han creado, como en épocas de antes que se le mentía a los niños y se les reeducaba en cuestión de este tema, pero con otras soluciones que poco traían honor, como el sexismo, la cultura machista, y temas religiosos poco convencionales. 58. Bebés con forma de animales. Estos son supuestos vídeos de bebés con formas de animales que dan a concepción las mamás. Estos vídeos se hacen virales por alguna razón y se data que también hay mismísimas leyendas urbanas sobre bebés con forma de animales y animales que se hibridaron con seres humanos. 59. Son totalmente superdotados en todos los sentidos. Esta parte estipula que todos los bebés son superdotados y son lo más puro y cerca de lo que un dotado humano puede ser. 60. Sienten todas las emociones de la madre. Esta es sobre que estos sienten todas las emociones de la madre, incluido el rechazo y la buena vibra de la madre desde el vientre. Nivel final. Todos fuimos bebés. Sí, esto puede crear un tipo de valle inquietante, y es que desde el ser más despiadado y vil hasta el más amoroso y tierno fue bebé algún día, tierno y lleno de hermosura. Gente que no fue nunca bebés. Esto se basa a gente que por clonación o humanidades poco conocidas nunca fueron bebé, como Adán y Eva por ejemplo, que nunca se menciona su edad física al momento de la creación bíblica canónicamente hablando. Modificación de bebés a gusto. Esto es un tema controversial y se refiere al avance de la ciencia en cuanto a la modificación de bebés y hacerlo a gusto. Esto es un procedimiento que se hace hoy día. Uso de fórmulas a base de fetos abortados. Esto se refiere a un tema que sonó hace menos de una década atrás sobre empresas que usaban fetos de bebés y sus componentes para producir comidas y químicos saborizantes, etc. Adrenocromo. Aquí llegamos a un punto donde tocamos lo más bajo de las raíces de estos temas, y está aquí porque, como ven, es el nivel final, donde nos acercamos a lo más tétrico, profundo y espeluznante. El adrenocromo es una aclamada droga que recientemente hizo un boom según corrientes como QAnon y aparentes estrellas de Hollywood encubiertas en perfiles como 4chan hablaron del tema. Esto está tan arraigado a los bebés como los actos cometidos por los amantes de los más pequeños, o sea, los pedetes, y dada a la cantidad de abusos reportados en Hollywood, esta teoría ganó una acogida enorme. El adrenocromo, como su nombre lo indica, es una sustancia que se obtiene de los aparatos renales del cuerpo, y el prefijo cromo es la síntesis de este. Según los que explican esto, esta sustancia se obtiene de bebés, sometidos a traumas indescriptibles para después someterlos a un dolor inmenso para después drenar dicha sustancia de su cuerpo y usarla como una droga lúdica. Dicen los mismos que hablan de esta teoría que en bebés se obtiene la mejor calidad ya que son bebés. No son humanos. Es sobre que los bebés no son humanos y después se forman como uno mismo. Tienen habilidades psíquicas y místicas. Sobre que los bebés poseen habilidades psíquicas como influir en el ánimo y atraer conciencias a su regazo para llamar la atención.
Bebé en el ámbito del terror. Los bebés son muy utilizados a la hora de crear terror y suspenso, desde bebés zombies y risas y llantos de los mismos. Bebés en páginas gore. Esto se refiere por la naturaleza de las páginas gore, se presentan personas con traumas físicos y moriciones y demás, pero también se pueden ver bebés y adolescentes en situaciones graves. Clones aparte de otros bebés. Esta se refiere a clones que se sacan a partir de otros bebés tal y como la oveja Dolly. Son una gran célula de humanos. Por la morfología de los mismos, se piensa que son una gran célula humana al unísono. Nadie fue bebé. Esta para rellenar, dice que nadie, pero nadie fue bebé bueno amigas, amigos, enemigos, traidores y demás narrizones fin. Hasta la próxima.